amigos, ¿cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre llegando hasta ustedes a través de Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas y mucho más allá. El día de hoy tenemos un programa bastante especial, un programa muy relacionado a lo que es uno de los pilares del desarrollo humano, uno de los pilares del crecimiento, uno de los pilares del desarrollo, no solamente de las personas, sino además de las naciones. Hablamos de la educación y vamos a hablar específicamente de las alternativas educativas, de aquellas otros enfoques de aquella educación para hoy versus la educación para ayer, la educación que ya fue, esa nueva educación que se está imponiendo en todo el mundo y que en nuestro país también está empezando a rasgar ese velo que nos tenía un poco medios ciegos, medios nublados respecto a lo que podría ser la verdadera educación para nuestros niños. Yo tengo dos hijos maravillosos los cuales deseo que tengan una educación también maravillosa, y estoy también, como cualquier padre, en esa búsqueda de alternativas educativas para mis hijos, para estos niños, que no solamente son del hoy, sino son niños además del mañana, y que necesitan y que merecen una educación diferente, una educación lúcida, una educación mucho más inteligente. Y para ello estamos acá en el estudio con Marcel Bosch. Marcel Bosch es un investigador en alternativas educativas, él es suizo, está trabajando un buen tiempo acá en Perú, recorriendo todo el país, dictando charlas, talleres y impulsando, Marcel, estas otras formas de ver la educación, o en todo caso estas otras técnicas que hagan de la educación una educación más rica, más linda, más interesante, menos aburrida, ¿no? Como la tuvimos nosotros, ¿no? Aburrida, tediosa era la educación nuestra, educación de pizarra, educación de estar sentado, educación memorística, que ya no es para hoy, ¿verdad? Es una educación que ya debe ser para el pasado. Bienvenido, Marcel, ¿cómo estás? Gracias, Einer, por la invitación y sí, agradezco mucho ese espacio que me estás dando para presentar lo que estoy haciendo. ¿Cómo así nace en ti esta propuesta de ver alternativas educativas? Y creo que, digamos, vinculado muy fuertemente al tema de las matemáticas, ¿verdad? Vas a dictar incluso un taller en el tema de matemática activa, ¿no? Tú eres además biólogo molecular o bioquímico y tienes una raíz de todas maneras matemática importante, fundamental, y vienes de un país que tiene pues una larga tradición académica como es Suiza, ¿no? Una sólida tradición. Pero ¿cómo así nace en ti ver las otras alternativas educativas? Bueno, todo ocurrió quizás al inicio, cuando ya era niño, estuve interesado en ser detective, entonces las ganas de investigar desde siempre están en mí. Pero después, con los estudios en la bioquímica, en biología molecular, también era, ¿no?, la investigación práctica en el laboratorio. Y ahora, desde hace 2002, cuando viajé por tercera vez a Sudamérica y conocí en Ecuador una escuela que me recomendaron amigos en Suiza a visitar, altamente me recomendaron esa escuela a visitar. Yo me quedé tan plasmado, tan paralizado casi de ver cómo puede ser una escuela que no tiene programa de estudios, no hay notas, no hay exámenes, no se enseña nada y no hay clases. Sin embargo, florece el aprendizaje. Entonces, yo me quedé realmente así, paralizado, pero como estuve ahí una semana, podía investigarla a fondo y me ha inspirado tanto de ver, pero qué otro tipo de educación ocurre en otros lugares del mundo, porque no será la única ni esta ni la tradicional que conocía de mi propia niñez. Entonces, ¿qué otras maneras hay? ¿Y cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus virtudes? Y cómo se podría enriquecer también compartiendo esas experiencias. Y esto es ahora mi pasión desde hace 10 años. Claro, y vienes de alguna manera compartiendo esa pasión, compartiendo esa enseñanza con docentes, con padres de familia, con instituciones educativas, y de alguna forma tratando de dejar de lado ya un poco, ir superando esta educación antigua, ¿no? Esta educación del pasado, ¿no? Que es una educación, yo también he vivido esa educación, ¿no? O sea, a pesar de que tengo lindos recuerdos de mi colegio como colegio, pero digamos, cuando uno ve la currícula educativa, pues es una educación en la cual te enseñan las flores, pero porque las dibujas, no porque las ves ni porque las tocas, sino porque las dibujas, y te enseñan las flores de papel, ¿no? El pistilo, el pétalo, y tú lo ves en una pantalla o en una pizarra,
pero no las hueles, no las sientes, ¿no? Muchas veces en el pasado no había esta conexión entre la vida y la escuela. La escuela parece que ha sido creado para alejar de la vida real, separarlo bien claro, y en cuatro paredes. A veces parecen las escuelas aquí por lo menos como cárceles también. Sí, a veces son prisiones. Incluso con Exacto. Entonces, y yo quería también saber, ¿y cuáles serían los entornos que favorecen realmente el aprendizaje? Porque yo creo que en los últimos años, sobre todo, se ha perdido mucho el humanismo en la escuela. El profesor como ser humano, que trata a los niños como seres humanos, como personas, y se ha tanto enfocado en enseñar y cómo estructurar y cómo repartir en porciones pequeñitas para que sea digerible para los niños, para los jóvenes, que se ha concentrado tanto en la enseñanza, en técnicas de enseñanza, que tal vez se ha perdido un poco el enfoque de ¿y cómo sería el aprendizaje? ¿Cómo aprende el ser humano realmente? ¿Cómo aprendemos y cómo favorecer ese aprendizaje? Y cuán importante es el proceso educativo, ¿no? Es el proceso entre personas, más que los conocimientos que se imparten, ¿no? O sea, cómo es no solamente enseñar y aprender, sino además ser, modelar, ser un ejemplo, relacionarse con los niños. O sea, esas cosas se han olvidado, ¿no? Yo creo que yo no quiero atacar a los maestros para nada, sino yo pienso que es un sistema que simplemente el enfoque se ha desviado un poco, y yo creo que incluso ahora en el actual gobierno, en el actual ministerio, hay muchos movimientos en una dirección que me gusta bastante, donde estoy de acuerdo, de nuevamente poner en el centro el aprendizaje, las personas. Y, por ejemplo, en matemática, el enfoque de resolver problemas, el enfoque investigativo, en realidad. El concreto, ¿no? El concreto, también el real, también el resolver cosas, ¿no? Exactamente, resolver problemas, y eso debe ser una parte importante de la matemática. Yo he sido, Marcel, muy crítico y sigo siendo muy crítico con esta educación del pasado, esta educación tradicional, porque yo recuerdo, y a veces cuando conversamos, yo he sido catedrático universitario también, y alguna vez cuando conversaba de este tema decía, ¿cuánto de lo que aprendemos en la escuela es válido? ¿Cuánto nos vale ahora? ¿Cuánto de ese 100% yo recuerdo? Yo recordaré el 10%, no recuerdo más. O sea, y es una realidad para la gran mayoría de mis compañeros de cuánto recordamos. Recordamos mucho más las experiencias como amigos, recordamos mucho más algunos profesores, digamos, interesantes que nos hacían ahí en la práctica investigar, en la práctica nos hacían ver, por ejemplo, un profesor maravilloso, Tomás Sánchez, que en los momentos de aprendizaje después de la escuela nos daba una asesoría en sus casas, y en sus casas veíamos a las arañas con sus microscopios. O sea, todo lo hacíamos en la realidad y en la práctica. Eso se recuerda mucho. Pero la otra cosa de la pizarra, la propia educación cívica, los presidentes del Perú, o sea, es importante, pero no sé hasta qué punto puede ocupar toda la currícula educativa, ¿no? Bueno, yo creo que más que el contenido hay que enfocar en las formas. ¿No? ¿Cuál sería la forma adecuada, o una de las formas, porque seguramente hay varias, adecuadas, buscar las formas adecuadas de cómo enseñar o cómo guiar ese proceso de aprendizaje en los niños, un poco más ver la efectividad también, ¿no? Y no solamente aprender por exámenes, sino aprender realmente para la vida. Claro, eso es importante, ¿no? Sería muy bueno. Lo que tú has mencionado, esa relación que no debe perderse escuela con vida, ¿no? Sí. Claro, o sea, que estén integradas, porque tienen que estar necesariamente integradas, ¿no? Y como tú has mencionado, ¿no? Yo hoy estoy investigando escuelas que sí están en este camino, y se ven resultados, que los mismos van a esas escuelas con más gusto. El lunes están alegres de ir a la escuela. Eso es un buen indicador, ¿no? Y también el otro es cuánto admiran a sus profesores. Entonces, un profesor puede evaluar automáticamente, fácilmente, de cuán eficaz es su enseñanza. Él, sobre todo como ser, como tú has dicho también, cuán eficaz es
su enseñanza como ser, solamente tiene que darse cuenta cuánto le admiran sus alumnos. Claro, claro. Porque digamos, tengo entendido, Marcel, que la educación del pasado es más bien una educación que tiene sus raíces en la Prusia de antes, incluso de 1800, 1700, ¿no? Y de ahí proviene esta película maravillosa, La educación prohibida, narra un poquito los orígenes de esta educación que buscó en su momento uniformizar a las personas, pero porque era necesario, ¿no? Porque la educación era elitista, era de pocos, y se buscó que todo el mundo se eduque, pero me parece que ya cumplió su ciclo, ¿no? Sí, por un lado se puede ver este modelo Prusia que quizás se preparaba incluso para la guerra, como lo menciona la educación prohibida, pero también en mi opinión, en mi conferencia, por ejemplo, la conferencia La importancia del hacer y sentirse bien, ahí enfoco en que en el pasado la escuela ha tenido su sentido para preparar para el trabajo en la fábrica, para la industrialización. Vamos a conversar un poquito más, ya nos piden una pausa comercial, vamos a conversar un poquito más sobre una pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación y seguimos conversando con Marcel Bosch, investigador en alternativas educativas. Estamos aquí en Paradigma, volvemos en unos segundos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre alternativas educativas con Marcel Bosch, investigador suizo en alternativas educativas. Marcel, estabas mencionando el tema de la conferencia y cómo, digamos, yo te había mencionado también un poco el tema de esta educación del pasado, que es básicamente, que viene desde Prusia, incluso antes de Alemania, ¿no? Cuando era Prusia todavía como imperio, y el ahora, ¿no? La educación del ahora y del futuro. ¿Qué nos puedes decir un poquito de esta comparación entre pasado, presente y futuro de la educación? Sí, investigando un poco, yo saqué la conclusión de que la educación del pasado sí ha servido. Por ejemplo, en el pasado eran pocas personas que sabían leer y escribir y enseñar estas habilidades, entonces era apto de tener un profesor que sabía esto, un maestro adelante, que dicta y que los demás copien en sus pupitres, ¿no? En sus carpetas. Pero hoy en día el tiempo ha cambiado mucho. Por ejemplo, a través de internet y otros medios de comunicación como la televisión, los niños mismos están rodeados ya de información, claro, de mucha información. Por todo lado. Y también la lectura, por lo menos en la ciudad, aprenden a leer simplemente caminando por la calle, se dan cuenta. Los paneles, los carteles, los anuncios, todo. Entonces todo ha cambiado mucho. También el trato en la casa está humanizándose, ya no se trata al niño como antiguamente en algunos casos, he visto, claro, como un animal, ¿no? Claro. Casi pegando para que no haga maldad. Entonces, y en algunos casos incluso el niño le decía al papá usted, ¿no? No le decía también usted, papá, usted. Esa distancia, una distancia tremenda, ¿no? Y ahora se ha más acercado y entonces la educación también la escuela debería tomar en cuenta estos cambios. Y por eso yo creo que en la escuela no debería tanto memorizarse, sino crear retos y apelar a la curiosidad de los niños, tomarla en serio y más bien trabajar con ella. Por ejemplo, proyectos de investigación. Algunas escuelas alternativas en el Perú mismo están aplicando proyectos de investigación donde todos juntos están, están juntos decidiendo sobre un tema que quieren investigar. Y ahí ahí se mantiene la curiosidad y se puede aprovechar para aprender nuevas cosas. O por ejemplo, en mi conferencia que hemos hablado, yo estoy ahí, por ejemplo, enfocando es importante hacer cosas, ser activo en el aula, y se puede usar material de reciclaje para eso. Es unas chapitas ahí unas tapitas de gaseosa. Con esas chapas de gaseosa que he juntado hoy en la tarde para mostrarte algo,
Entonces, con estos, por ejemplo, se podría armar fácilmente una temática matemática diciendo, a ver, ¿cuáles serían los factores en los cuales se dejan, ¿cómo se podría decir?, descomponer un número, ¿no? Entonces, simplemente tomando 6 chapas y decir, a ver, ¿en qué formas puedes representar esas 6 chapas en rectangular o lineal? Entonces se podría hacer así lineal, sería 6 por 1. Claro, una línea de 6, ¿no? Una línea de 6 por 1. Se puede también crear un rectángulo de 3 por 2. Así que otros factores, aparte de 6 y 1, como se podría descomponer el número 6, es también 2 por 3. Y así se puede investigar y el niño mismo tocando, Claro. se podría decir lúdicamente, pero yo prefiero decir activamente, el niño investiga y llega a conclusiones que le van a facilitar de comprender conceptos. Sí, y basta que comprenda los conceptos con números pequeños, digamos hasta el 20, ponte, para que eso lo generalice a todo. Claro. ¿No? La idea no es quedar pegado en el material, la idea es entrar en la materia, entrar en el tema a través de vivencias concretas o a través de material concreto. Claro. Después se puede seguir ampliando el concepto y generalizando y abstrayendo también. Pero esto es sumamente importante y... Pero es Marcel, partir de lo concreto hacia lo abstracto, ¿no? Como es el aprendizaje real en la calle, me refiero. Tú aprendes a caminar de lo concreto, aprendes a hablar concretamente, aprendes a pensar concretamente, aprendes a cantar concretamente, aprendes a correr concretamente, aprendes a manejar bicicleta, no porque te lo expliquen, porque concretamente la manejas, ¿no? Y hay un punto ahí donde no estoy de acuerdo. Muchos profesores, muchos maestros me responden, pero no hay tiempo en la escuela. Yo le pregunto, ¿para qué no hay tiempo? Si tú inviertes tiempo, 1 hora para jugar, investigar los números de 1 a 20 o de 1 a 30, en descomponerlos, y después de esta hora los niños han captado, yo me imagino 95% de los niños han captado el concepto y ya no necesito tanto teoría y tanta práctica teórica en ejercicios, en la pizarra, para que aprenden, para que comprenden. Entonces, yo creo es una inversión de 1 hora que después te ahorra 3 a 4 a 5 horas. Tal vez hasta semanas, ¿eh? Quizás porque tal vez hasta una semana que estás chancando y chancando en abstracto, el 6 más el 5, o el 6 por el 1. En otros temas más Claro. concretos, más complicados, como por ejemplo la raíz cuadrada, yo puedo imaginarme que te puedes ahorrar 1 semana de trabajo. Claro. Con un trabajo de 1 hora te ahorras realmente un montón. Entonces en realidad es ganar tiempo. Pero eso tiene que ver, Marcel, con los paradigmas educativos, pues. Tiene que ver con los paradigmas con los cuales se han educado los docentes. No es, digamos, una responsabilidad de los docentes en el sentido de que su educación también ha sido así. Y los padres están educados en esos paradigmas educativos para decir, no, así es como debe aprender mi hijo porque yo aprendí así. Y es todo un tema, pues, de paradigmas, ¿no? De quebrar paradigmas, es decir, no, hay que tratar de repensar esto y plantear otras alternativas, ¿no? Exactamente. Y yo, para convencer en mis conferencias a los papás, a las mamás, a los profesores, a los políticos, a toda la gente, de por qué hay que trabajar concreto y por qué hay que tratar bien a los niños en el aula, yo lo estoy basando en neurociencias y también una reflexión muy práctica. Imagínense, 15, 20 años atrás no existía ni celular, ni internet. Y hoy en día, ¿quién no sabe manejar y quién no utiliza internet y quién no tenga celular? Entonces, es un cambio tremendo de la costumbre de la supervivencia, se podría decir, en 15 años. Y hay muchos niños incluso que manejan hasta tablets, manejan calculadoras, manejan otras cosas, ¿no? Donde pueden ver, digamos, palabras, letras, números y todo lo demás, ¿no? Pero yo quiero ir al punto de que, entonces, si no sabemos lo que nos está esperando en 15, 20 años, lo que es justamente el tiempo entre cuando entra un niño al sistema educativo en inicial
hasta que salga de la universidad, pasa más o menos ese lapso de tiempo, 15 años. Entonces, si no se sabe para qué vida, para qué realidad estamos preparando, imagínense los cambios económicos que pueden pasar en ese tiempo, los cambios de clima que pueden pasar en ese tiempo, los cambios de información y tecnología que pasan en ese tiempo. Es increíble. Entonces, ¿en qué contenido queremos enseñar? Entonces, mi pregunta a los papás y a los participantes en mis conferencias es esta: ¿cuáles serían las capacidades más bien que sería importante que aprendan los niños y que facilitemos ese aprendizaje en la casa como en la escuela para que puedan ser exitosos en el futuro? Y ahí salen siempre respuestas muy interesantes que encajan con lo que escuelas alternativas están buscando desde hace años. Justamente enfocar en capacidades útiles para una vida del futuro que sea como sea. Lo que yo te comentaba justamente, ¿no? O sea, cuán útil me resulta a mí conocer a todos los presidentes del país. Me resulta mucho más útil saber quién contribuyó al desarrollo, pero no qué hizo memorísticamente. O sea, yo no me acuerdo quién construyó el primer ferrocarril en el Perú, tampoco me interesa. Pero el tema es, si yo fuera un estudioso de ferrocarriles me interesaría, pero yo no soy estudioso de ferrocarriles, entonces no me interesa ese tema como una cosa general. Me interesaría más bien quién hizo el gran cambio, qué cosas fundamentales hubo en la historia, pero no cada cosa que en nuestra currícula, no es solamente la currícula o el modelo de enseñanza, está en realidad casi, para mí, desde mi punto de vista, el mío, casi obsoleto, ¿no? Bueno, yo creo, a mí, por ejemplo, a mí me interesaría ni siquiera el nombre de los demás personas tanto, sino cómo puedo encontrar la información sobre esos personajes si quiero investigar más. Quiero saber, claro, en cualquier momento y sobre cualquier cosa. Entonces, mucho más importante es saber investigar y evaluar información, quizás. Para hoy día, por lo menos, esto es importante. Quizás incluso esto en el futuro es obsoleto, no lo sé, porque no sé cómo va a ser en 15 años. Claro. Pero hoy en día es importante, tenemos tanta información gracias a Internet, que más importante es evaluar la información si es veraz o no. Exactamente, eso es mucho más importante. Y eso aprendemos en lo concreto, en las interacciones diarias, y no aprendemos esto a través de teorías o a través de un libro. Eso es muy importante. Claro. Eso aprendemos interactuando entre personas. Y en la cantidad de información que existe ahora, digamos, no solamente en internet, en celular, en esta relación de los smartphones, que son directamente el celular a internet, y además en libros virtuales, etcétera, hay que saber discernir, ¿no? Hay que mejor capacitar a los niños en tener una visión crítica, ¿no? Saber qué cosa escoger, saber qué leer, saber qué no leer, saber para qué se lee, ¿no? Si no le encuentras un sentido a la lectura, ¿para qué lees? Alguna vez escuché a una compañera de un curso que decía que estaba haciendo una maestría, y decía, estoy haciendo una maestría porque quiero estudiar tal cosa. Y yo le digo, ¿te gusta lo que estás haciendo? No. ¿Y por qué haces la maestría? Porque, no sé, creo que podría conocerlo. Pero digo, hay 80.000 maestrías, ¿por qué no eliges algo que te guste y algo que quieras conocer? Claro, eso o sea, no es una cosa, porque todavía es ese concepto de recibir, ser una especie de biblioteca o de cajón de conocimientos. ¿Para qué te sirven si la mayor parte que no utilizas lo olvidas? Lo que estás mencionando es también uno de los enfoques mayormente de las escuelas alternativas, las escuelas que buscan nuevos caminos en educación, buscan vincular el interés del niño con lo que a los adultos le parece que sea útil a aprender. Entonces, vincularlo y así realmente también aprovechar lo que la neurociencia recomienda. Cuando alguien o su cerebro define algo como interesante y el niño sabe muy bien lo que le interesa, entonces automáticamente su aprendizaje está abierto, las puertas están abiertas y todo lo que ingresa a través de los sentidos se guarda mejor. Eso es muy conocido y es algo muy común conocido, ¿no? Pero hay que aplicarlo en la escuela. Y por eso hay muchas escuelas que no tienen un currículum fijo, sino bien flexible y más bien dejan que haya una interacción entre el maestro y el alumno, de interactividad, de también poder decidir juntos qué vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar.
Algunas escuelas van a eso, ¿no? Claro, porque si observas la currícula, por ejemplo, la currícula educativa en general, la currícula que yo conozco, por lo menos respecto a la educación que yo he llevado y la que conozco de lo poco, bueno, regular que conozco respecto a la currícula actual, te das cuenta que mucho de lo que se aprende, mucho en realidad no te va a ser útil en la vida. O sea, muchos son conceptos que de alguna manera son meramente teóricos o son, digamos, postulados o enunciados que no los demuestras en la práctica, por ejemplo, que no tienes forma de comprobar, lo olvidas, porque sucede en la vida adulta también, ¿no? En la vida adulta tú aquello que no practicas lo olvidas, ¿no? Uno puede estudiar un montón de cosas, pero si no lo practicaste, o el estudio de una lengua, por ejemplo, no lo practicas un año, se te olvidó totalmente. Exactamente. ¿Y para qué te sirvió? ¿No? El tema es cómo aplicas eso, ¿verdad? Eso también es sumamente importante, de buscar la práctica en lo que se aprende. Pero yo creo que el ser humano, un niño mismo, tiene la capacidad de darse cuenta de lo que es importante, por lo menos hoy, ¿ya? Y entonces se da cuenta de lo que le sirve hoy, y esto es muy valioso porque lo va a aprender con muchas ganas. Claro, porque lo hace suyo, ¿no? Lo hace suyo, o sea, aquello que le interesa en verdad se apasiona y lo hace suyo. Yo lo puedo ver en mi hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, las cosas que le interesan es su pasión y eso es lo que le interesa, y por ahí quiero inclinar la lectura por esos temas y todo lo demás, ¿no? A través de esos temas de interés, por ejemplo, yo recomendaría a profesores de primaria de buscar cuáles son los intereses de los chicos y después, a raíz de esto, escoger la lectura para ellos, para que aprendan la capacidad de leer, ¿no? Esa habilidad o esa capacidad, esa destreza, que lo aprenden a través de justamente lo que les gusta, lo que les llama la atención. Por ejemplo, mi hermano realmente ha aprendido a leer fluido porque ha atacado un Harry Potter, que son libros gruesos. Antes no leía bien fluido. Y Harry Potter le ha motivado a hacer eso. Entonces, y cada uno tiene otro enganche, digamos. Entonces hay que ser tan flexible para permitir esa diversidad también en el salón. Dime, hay digamos varios modelos, varias alternativas educativas en el mundo, ¿no? Hay la Montessori, que yo conozco de manera general, Waldorf, por ejemplo. Son los más conocidos. Los más conocidos, el método Waldorf. Pero digamos, se están abriendo espacios, ¿verdad? Espacios de escuelas, de modelos, de alternativas educativas que están empezando a suplantar o a, digamos, sustituir a esta educación del pasado, ¿verdad? Sí, mire, en realidad la educación alternativa es algo tan amplio que no tiene fin. Es muy grande el espacio, entonces ahí podríamos hablar mucho tiempo de muchos sobre métodos. Diferentes métodos, pero me gustaría darles algunas ideas o pautas y modelos. Digamos, algunas ideas importantes, algunos enfoques, algunos conceptos que son fundamentales, aunque no sea, digamos, lo más básico, pero por lo menos para entender hacia dónde apunta este enfoque. Amigos, estamos conversando con Marcel Bosch, investigador en educación alternativa, en alternativas educativas. Vamos a continuar conversando con él luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Marcel Bosch respecto a alternativas educativas. Marcel, estábamos empezando a hablar de estos otros modelos, estos otros enfoques. La educación alternativa es muy amplia, pero tendrá algunas líneas, principios que son, digamos, básicos para entender, ¿no? Sí, en primer lugar me gustaría darles una idea general. La fundadora de una escuela alternativa en Ecuador, una alemana, Rebecca Wild, ella definió más o menos así el espacio. Ella decía, entre determinar cada paso lo que tiene que hacer el niño y abandonar al niño o dejarle en libertinaje, entre una educación totalmente autoritaria y una de libertinaje, hay un gran espacio a investigar en alternativas educativas. Y esto es lo que encuentro en la realidad
en los 10 países que he visitado, los 50 proyectos que están documentados en mi página web, encontré la riqueza que está en este espacio. Y los que más me impactan, me gustaría mencionarles primero, es justamente esa escuela de Ecuador, que fundado por Rebeca y Mauricio Wild hace 30 años, y que es esa escuela que no tiene programas de estudio, no hay notas, no hay exámenes, no se enseña nada, esa y no hay escuela clases. sorprendente. Entonces, esa escuela se basa en un ambiente preparado, como lo promueve María Montessori, donde el niño encuentra todo lo que podría ser a favor, estimulador, a favor de su desarrollo y de su actividad propia en su desarrollo, su protagonismo. Entonces hay ambientes, hay sectores preparados, como lo conocen muy bien las profesoras de inicial. El trabajo por sectores es una propuesta bien conocida acá en Perú, a pesar de que no se aplica mucho, pero recomendado ahora mismo por el ministerio fuertemente. Entonces ese trabajo por sectores se puede imaginar incluso ampliarlo hasta primaria. Y en este ambiente se mueve el niño, y el adulto es una parte importantísima de ese ambiente preparado, pero en este enfoque de la educación activa libre, como la podríamos definir, en este enfoque el adulto no estimula generalmente, no da clases, no da sugerencias, más bien acompaña al niño con mucho interés, quiere decir, está presente y observa al niño, y no solo lo observa como una cosa, sino lo observa de ser humano a ser humano, y con entusiasmo, con interés, con pasión, y tal vez de vez en cuando dice algo que muestra su interés, pero realmente personal, interesado en la persona, y cómo la en persona su bienestar, aprende, ¿no? En describir lo que tal vez está haciendo el niño. Y si algo no resulta, el adulto puede describir lo que no está resultando, y esto puede ser como un espejo que muestra al niño, y el niño reflexiona y dice: ah, ya sé por qué no me resulta. Y esto es, por ejemplo, una idea de María Montessori: ayúdame para que yo solo puedo lograrlo. Claro. Como Entonces, un observador participante, pero mirando, y en el momento dice esto. Mostrarle, claro, mostrar, pero al que él se niño vea el espejo. lo que está haciendo. Claro. Es como un espejo. Entonces, ayudarle al niño a aprender, a superar, pero no hacer el trabajo del niño. Claro. Y además, María Montessori dice, por ejemplo, el juego es el trabajo del niño. Y por eso yo estoy pidiendo fuertemente a los papás que ven este programa, por favor, vean cada juego que hace el niño por su propia iniciativa, que es un juego constructivo, no destructivo. Por favor, valórenlo, obsérvanlo, vean cuáles son las capacidades que ese niño aprende con eso. Es sumamente importante que el niño juega. Claro. En algunos países el niño juega todo el tiempo cuando es pequeño. Porque esa es parte de su propio aprendizaje, pues, de su propia naturaleza de aprender. Es la naturaleza, claro, del niño como aprender. Y hay investigaciones, y lo puede revisar en mi página web, de que un niño que no ha jugado, cuando es adulto, va a tener problemas en situaciones precarias, no va a tener la creatividad ni la capacidad de proyectar algo y salir de una situación grave, y puede llegar hasta el suicidio. Así es. Solo por no haber jugado. Imagínense eso. Y está comprobado con investigaciones. Entonces eso es una cosa, por ejemplo, ¿no? Que enfoqué ahora en esa escuela que tiene un enfoque con ambientes Montessori y mucha libertad para el niño, pero siempre los adultos están ahí para también recordar las reglas que han acordado juntos, claro, y los límites de respeto. La base de esos ambientes es respeto mutuo, cuidar el material y el orden, quiere decir ser ordenado, y esto es suficiente casi, ¿no? Es la base de
de un ambiente donde se puede convivir relajadamente y aprender con ganas. Eso es una de las propuestas. Una de las cosas que siempre se ha criticado, digamos, o cuestionado, o preguntado, por lo menos respecto a la educación alternativa, a las otras alternativas educativas, era, digamos, cómo, digamos, porque, digamos, me pongo en la posición del funcionario de educación, ¿no? Ya. Supongamos, pero cómo nuestro currículo educativo, nuestro plan nacional, etcétera, se cumplen en esas escuelas. Sí. Mucho de eso se dice, ¿no? Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se inserta, digamos, amistosamente, o por lo menos cómo se incorpora este modelo alternativo para, digamos, conseguir determinados logros que son establecidos como objetivo nacional, por ejemplo? Volteamos la cosa. El currículum tradicional, mejor dicho, la escuela tradicional tiene currículum, programa la clase según el currículum, y después el niño tiene que seguir como esclavo a ese currículum. Y tiene que aprender casi como un robot lo que ha preprogramado el profesor. Cambiamos todo, volteamos nomás eso. Entonces, en un ambiente propicio que estimula el aprendizaje, que estimula las matemáticas como esas chapas, o un ambiente muy rico, este ambiente estimula actividades en los niños. Ahora observamos, mientras que los niños están haciendo sus cosas, observamos qué están haciendo. ¿Qué está haciendo un niño en la biblioteca? Uy, está curioso, está agarrando un libro. A punto, Josecito está media hora con un libro que tiene dibujos y escritura y está estudiándolo con mucha atención. Incluso escucho que está leyendo algunas palabras. Parece que está recontando una historia. Mientras que Ana está en rincón de matemática sirviéndose de un material y pregunta a una educadora cómo se utiliza este material. La educadora se acerca y le muestra solo una simple manera de cómo manipularlo y ya está. Y la niña autónomamente está practicando la multiplicación, por ejemplo. Entonces, se apunta todo lo que están haciendo los niños en esos momentos y ahí está el currículum. Solo que es un currículum post. No es un pre-currículum, es un post-currículum y es personalizado. Y que después se convalida con las demandas nacionales. Entiendo. Claro, y se ha comparado en varias escuelas y que ha superado las exigencias del currículum nacional. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, hay muchos estudios que afianzan eso, de alguna manera, que los niños que se educan en estas escuelas tienen estándares o sea, logros de alguna manera pedidos por el ministerio que son superiores a aquellos niños que están en una currícula normal. Vamos a seguir profundizando, Marcel, en este tema de las alternativas educativas, pero amigos, pero primero vamos a ir a una pausa comercial y luego de ello continuaremos. Alternativas educativas es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas. Por ello estamos conversando con Marcel Bosch, investigador en alternativas educativas. Marcel, nos mencionabas si estábamos viendo algunos ejemplos de algunas escuelas. ¿Qué otros ejemplos podrías citar de estas escuelas alternativas? Me gustaría ahora mencionar algunos ejemplos concretos del Perú. Yo estuve invitado un mes atrás a una conferencia de la educación democrática por una escuela democrática que existe desde hace 4 años en Huamachuco, en La Libertad. Entonces, en una zona similar a Huaraz, ¿no? De la altura. Entonces, en esa escuela democrática hay un ambiente similar a lo que he descrito antes, pero lo particular es en esta escuela los niños y los adultos se juntan regularmente en asambleas y deciden democráticamente, por ejemplo, una vez a la semana, sobre problemas que han ocurrido en la convivencia. Crean reglas juntos, acuerdan cosas, incluso pueden castigar a alguien, mejor dicho, sancionar de tal forma que un niño aprende a asumir
la responsabilidad por su comportamiento y por su aprendizaje. Incluso los niños escogen en qué talleres quieren asistir o con qué material quieren trabajar. Es muy similar a lo que antes describía, pero está en el Perú y existe desde hace 4 años y está en creciente interés en nivel Perú. Después hay una propuesta similar a esta, pero a nivel solo inicial, que está en Lima, que se llama La Casita Perú. Después tenemos una propuesta que recién tiene 4 meses, 5 meses, en Lima también, que ha nacido por niños que han desertado la escuela, el colegio, sobre todo el colegio, que estaban tan aburridos o incluso han sufrido mobbing, mejor dicho, bullying. Entonces los papás no sabían más qué hacer con ellos, con esos niños, entonces, o con esos jóvenes, y entonces han encontrado una propuesta donde jóvenes están acompañando, jóvenes muy preparados, están acompañando en un ambiente democrático a estos chicos que han tenido una dificultad en motivarse en ir a la escuela, y ahora han podido revertir la situación y nuevamente les gusta ir a ese lugar porque ahí hay confianza, es como una gran familia y cada uno con el tiempo descubre su proyecto, lo que quiere hacer. Y hay varios intereses en donde se ponen investigaciones históricas, claro, en temas de qué es las alternativas educativas, también en temas de música, en temas de idiomas. Hay un montón de temas que están surgiendo, entonces los jóvenes mismos están investigando, están creando proyectos y están sobre todo motivados de estar en ese lugar y aprender juntos en esta comunidad educativa. Es muy interesante. Pero aquí, por ejemplo, en el Perú, yo tengo este conocimiento, por ejemplo, de un proyecto antiguo relativamente para hacer la educación atractiva, como los Reyes Rojos, por ejemplo, en Barranco. ¿No? Yo tuve una amiga en la universidad que estudió en los Reyes Rojos y yo no entendía cómo los Reyes Rojos, digamos, yo le decía, pero no llevan uniforme, no o sea, digamos, no tienen un horario de entrada así fijo y establecido. ¿Cómo hacen? Y ella me decía, vamos porque queremos. A ti te han obligado a ir. Yo he ido porque yo he querido. O sea, y ella era una artista, entonces completamente abierta, amplia, con una madurez increíble comparada con mis otros amigos de universidad, o sea, de una madurez pues que los llevaba de largo, pero tenía otra forma, otro enfoque a la vida. Eso es justamente los Reyes Rojos, o por ejemplo el José Antonio Encinas en Lima, que trabaja mucho el enfoque Kilpatrick de investigación, proyectos de investigación. Es bastante antiguo ya en el Perú y practicado desde hace casi 20 años, se podría decir, en varias partes. Y así hay proyectos, digamos, en el Perú y en el mundo que están fortaleciéndose, ¿no? Me parece que en Lima también hay las escuelas Waldorf, o por lo menos un colegio Waldorf. También hay Waldorf, no les conozco muy bien Waldorf, y tiene también un enfoque interesante, más enfocado, me parece, mucho en arte. Sí, así es. Pero en general, cada propuesta que busca el ser humano, la persona en el niño y una relación humana, yo creo que cada una de estas vale, y al final somos diversos, familias somos diversos, entonces padres, madres somos diversos, niños son diversos, profesores son diferentes, así que también las propuestas educativas que existen deberían ser diversos. Claro. O por lo menos globales, pero muy flexibles como para adaptarse a cada interés, ¿no? En mi opinión es diversidad muy importante y auténticos. Por favor, profesores, sean auténticos, sean ustedes mismos, vincúlense con los niños como personas y no como alguien que levanta la mano y dice sino comuníquense a través de su autenticidad y los niños le van a tomar en serio. Marcel, tú trabajas bastante o has trabajado o sigues trabajando el tema de matemáticas activas, ¿verdad? Sí. Que es uno de los temas fundamentales digamos, de cómo hacer las matemáticas entretenidas, ¿no? Porque a mí particularmente también las matemáticas siempre fue un problema, incluso en la universidad, porque lo abstracto es difícil de entender, ¿no? La raíz cuadrada, por ejemplo, en su momento cuando uno es niño, o sea, pero las matemáticas enfocadas de una manera más lúdica, más
de una manera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces usualmente, ¿no? Las matemáticas, y acá pones también en una de tus conferencias lo importante de lo que es hacer y sentirse bien en el aula, ¿no? Lo concreto, lo real, lo práctico. Sí, me gustaría ahora enfocar más en este bloque, de darles algunas recetas, porque yo creo que en cualquier aula se puede aplicar cosas que se aplican en escuelas alternativas. No se necesita cambiar toda la escuela, toda la estructura, porque simplemente lo más importante es el ambiente en el aula. Hay confianza, hay esta unidad para sentirse familia, hay esta predisposición de los adultos de mostrar también que no son perfectos, de ser humanos, y después hay muchas maneras de hacerlo más divertido, más interesante, más concreto, y tal vez a veces en lugar de tener 5 temas que te apuren, que te estresan, escoge el más importante y más bien a través de una vivencia busca cubrir varios temas. Así te ahorras puntos Digamos, cumples con la currícula, pero de manera diferenciada, ¿no? Diferenciada, sí. Interesante, rápida, ágil. Y yo creo que la palabra es prioridades. Ponga prioridades. Es mucho mejor algo enseñado y aprendido con calidad que 5 cosas. Con cantidad solamente. Con cantidad nomás. Y me ocurre ahora, ¿no? Por ejemplo, mi favorito es la raíz cuadrada, el binomio, y eso es lo que expongo en las conferencias, como en mis talleres de matemática activa, donde hay otros temas como la división, la multiplicación, fracciones, ecuaciones, resolver con un material que yo he patentado, y la raíz cuadrada me fascina sobre todo, y porque se puede hacer con tapas de gaseosa, con maíz, con piedras. Se puede calcular raíces cuadradas, incluso complejas, incluso con decimales. Todo es posible, solo hay que aplicar la metodología que ya existe de hace 100 años, que fue inspirado por María Montessori y desarrollado más allá de otras personas. Yo solamente agregué de que se puede usar material de reciclaje para todo esto, para que ningún profesor me diga, no tengo material, plata, es muy caro, no puedo. No, eso es mentira. Siempre uno puede. Si no hay acá, hay acá. Utilízanlo. Utilicen su creatividad, por favor. Entonces, ¿quieres que te enseñe una raíz cuadrada? Brevemente, a ver. Mira, podríamos ver, si esto fueran unidades, creamos un cuadrado, por ejemplo, de 4, y si vemos la naturaleza, la raíz aparece en donde las plantas. ¿Y dónde queda la raíz? En la base. En la base, abajo. Si miramos este cuadrado, entonces, vemos que abajo aparece su raíz. El cuadrado tiene el valor de 4 y la raíz son 2. Simple, bueno, claro. Usted va a decir muy simple. Pero ahora vamos más allá. Vamos a buscar una raíz cuadrada más compleja. Y para esto voy a meter aquí la unidad. La pongo acá para que lo veas bien. Y tenemos aquí 4 centenas, 4 decenas y una unidad. Yo los he colocado de una forma para que la unidad forma un cuadradito, claro, es un puntito ahora, y las centenas forman un cuadrado también. Se tocan en la esquina y en los costados hay 2 rectángulos iguales, azules. Vamos a hacerlo más breve, Marcelo, para que no nos pueda ganar el tiempo, ¿te parece? Ok, entonces, el total de ese cuadrado, que forma un binomio, es 441. Su raíz aparece abajo, donde es la unidad, y las decenas son 21. Excelente, claro. Ese es el tipo, digamos, de metodología y pedagogía que de alguna forma define esta vivencia y esta experiencia de las escuelas alternativas. Vamos a ver con Marcel Bosch, conversando sobre alternativas educativas. Amigos, vamos a nuestro último bloque comercial, luego del cual va a haber nuestro último bloque de paradigmas, pero vamos a primero a ir a este bloque comercial y continuamos conversando con Marcel Bosch.
Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas. Hemos conversado con Marcel Bosch sobre alternativas educativas. Estamos ya en la parte final del programa, básicamente para agradecerte, Marcel, por esta linda conversación que hemos tenido el día de hoy, para tus últimas palabras de reflexión antes de cerrar el programa el día de hoy. Claro, bueno, en primer lugar quiero decirles, si buscan algo nuevo, algo sobre mi trabajo, quieren inspirarse, buscan en internet www.escuelasactivas.com, y yo les deseo en su trabajo, sobre todo los docentes, la serenidad de aceptar las cosas que no se deja cambiar, y también el coraje de cambiar lo que sí se puede cambiar, lo que usted mismo puede cambiar, y sobre todo la sabiduría de distinguir el uno del otro. Claro, que es un lindo pensamiento, Marcel, con el cual vamos a despedir el programa el día de hoy. Quiero agradecerte sobremanera. Sé que tú tienes una serie de trabajos ahora que desarrollas no solamente en todo el país, sino acá también en la zona. Has venido a desarrollar una serie de talleres de matemáticas activas, pensar y hacer y sentirse bien en el aula, en fin, y eres un promotor educativo que está haciendo mucho bien en realidad por este itinerario en nuestro país. Muchas gracias, Marcel. Gracias, me gustaría volver acá en cualquier momento. En cualquier momento las puertas de Paradigma están abiertas. Para mí solamente agradecer la teleaudiencia de ustedes de todas las semanas y por supuesto recordarles el correo electrónico paradigmastv@gmail.com, y agradecer por supuesto al equipo de producción que me acompaña todas las semanas. Nada más, hasta aquí, nada más por el día de hoy, y será como siempre hasta un próximo programa con un siempre interesante tema como son los temas de Paradigmas. Entonces, amigos, y muchas gracias por su teleaudiencia.